Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. En todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices. En todos estos casos vamos a presentar denuncias para... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos cibernautas, de verdad muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir en este día de hoy, miércoles 27 de febrero del año 2019. De verdad muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, un gusto, de verdad es un verdadero gusto estar aquí en una emisión más de este espacio, dando un poco de información, un poco de análisis de lo que vivimos, de esta difícil labor de informar, de decir, en la que en muchas ocasiones uno incomoda a los gobernantes. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y digo incomoda porque ya ves lo que acaba de suceder allá en Venezuela con el periodista Jorge Ramos. Jorge Ramos, periodista de una cadena de televisión internacional, que bueno, pues prácticamente fue expulsado allá de Venezuela por exhibir la forma tan humillante que tienen los ciudadanos para poder alimentarse, para poder llevar algo de comer a la familia, para poder alimentarse ellos mismos. Tienen que buscar, escombrar entre la basura de los carros de basura, valga la redundancia, para poder obtener algo de alimentos. Jorge Ramos, este periodista incisivo, acucioso, de una cadena internacional de noticias, tenía pactada una entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Ya lo habían acordado, se supone, con su ministro de comunicación, pero bueno, en el momento en que Ramos, este periodista, repito, de orígenes mexicanos, pero que también tiene nacionalidad estadounidense, la gente está buscando basura. Eso le incomodó al presidente. A ver si te vemos por ahí una foto del periodista Jorge Ramos, de esta cadena de televisión de Estados Unidos, donde bueno, pues él prácticamente fue expulsado, estuvo retenido, detenido, privado de la libertad por varias horas, hasta que a Nicolás Maduro le dio la gana de soltarlo. Así que informar, hablar de lo que sucede, de los gobernantes, incomoda mucho a quienes ejercen el poder de un modo autoritario, sobre todo allá en Venezuela. Y en este país, pues bueno, Andrés Manuel López Obrador ha tachado a todo aquel que piense distinto a él, en conservadores, en fifís y en otra clase de adjetivos que realmente lastiman y que ofenden la forma de pensar independiente, libre de cada quien, de la forma en cómo quieran expresarse y de lo que están viendo en este presidente, al que muchos ya tachan que va rumbo al mismo camino que Nicolás Maduro. Son 2 meses de gobierno, 3 meses prácticamente, pero Andrés Manuel López Obrador, pues cada día parece ser que
quiere encontrar la forma de callar todas aquellas voces que discrepan o que no piensen igual que él. Hace unos días, precisamente, se formó un grupo de empresarios, gobernadores, que iban a formar un grupo de contrapeso, precisamente. López Obrador incluso se burló de ellos, llamándolos ternuritas, y eso, la verdad, es algo que no debe de existir en un presidente de la República. A todo aquel que no piensa igual que él, lo llama fascista, lo llama conservadores, los llama a los que manejamos algo de información, nos llama fifís, en fin, una serie de adjetivos que pues son denigrantes hasta cierto punto y que buscan descalificar la labor de informar y de discrepar en muchas ocasiones de la forma de pensar de este gobernante, por lo que no debe de existir en un presidente de la República esta forma de actuar, sobre todo cuando se supone que vivimos en un estado democrático, no como allá en Venezuela, donde imagínese usted si eso le hicieron a este periodista de talla internacional que tenía acordada una entrevista que estaba llevando con este señor dictador de Venezuela, señalado incluso de narcotraficante y asesino Nicolás Maduro. Pues imagínese usted qué le podrá hacer a todos esos colegas que están en ese país. No debe de ser así. En nuestro país debe de existir la libertad. Se está formando, si lo dijo en su comete un delito, conferencia pues que sea castigado. Si hay actos de corrupción, debe de castigarse. No viene a descubrir el hilo negro Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que las leyes también se han corrompido y eso no ha permitido aplicarlas como debe de ser, y eso ha permitido, repito, que exista impunidad. Pero el castigo a la corrupción, en los actos de corrupción y al cohecho, están contempladas en la ley. Lo único que hace falta precisamente es aplicarlas. Ojalá y realmente esto se aplique y que desde luego no ande acusando sin ton ni son Andrés Manuel López Obrador a cualquiera de corrupto, de fifí o de conservador por el hecho de no pensar igual. Hay muchas cuestiones que sí deben de ser castigadas y en las que estamos totalmente de acuerdo con él. Yo, en lo particular, en lo que se trata de actos de corrupción y todo eso, sí debe de ser castigado. Desde luego, no podré estar muy de acuerdo en la forma en cómo califica a todos por igual. En el hecho de que se debe de perseguir y castigar esta situación, este delito, pues sí, la corrupción debe de ser considerada así. Es un delito. El cohecho y todo eso debe de ser castigado. La forma en cómo tiene de llevarlo a cabo o lo que está implementando es en lo que no estamos muy de acuerdo. Bueno, ¿cuántas veces no hemos sabido también nosotros que aquellas empresas que realizan obra pública incluso inflan los precios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos sabido que licitan por cierto monto y al final sale el doble de lo que se había pactado? Caso concreto lo vemos con el propio secretario, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, hoy secretario de Relaciones Exteriores, cuando lo del metro, ¿se acuerdan ustedes? Creo que estaba pactado, si no mal recuerdo, creo que en 10,000 o 7,000 millones de pesos y salió costando creo que 20,000 millones o 25,000 millones de pesos, algo así. Creo que el doble con lo que se había licitado esa obra del metro allá en la Ciudad de México, al grado que este señor tuvo que huir del país, este señor que fue calificado como el mendigo de París. Allá se fue a París a refugiarse con todo el dinero del mundo, nadie lo castigó. Antes bien, Andrés Manuel López Obrador ya lo premió y lo ha premiado con ser nuevamente secretario de Relaciones Exteriores. Así castiga Andrés Manuel López Obrador la corrupción, dándoles premios a los corruptos. Esto no debe de suceder. Si por eso nos van a señalar de fifís o de conservadores, pues lo sentimos, pero no estamos de acuerdo en esa forma que tiene Andrés Manuel López Obrador de premiar a los corruptos. No puede ser de que tenga a un Manuel Bartlett
que ha sido totalmente señalado de un personaje, pues, digamos, ícono de la corrupción en nuestro país, como también Romero de Champs, y ahí están pitorreándose de él, burlándose de él, y si realmente tuviera intenciones de hacer algo por castigar a los corruptos, para empezar no tuviera a Marcelo Ebrard como secretario de Relaciones Exteriores, ni tuviera a este señor que se llama Manuel Bartlett, y a otros más que están en el gobierno federal con él como funcionarios públicos. Pero bueno, es candil de la calle, ¿no? Como se dice, oscuridad de la casa, anda pregonando, los tiene ahí adentro en su propio gabinete. Acciones penales en contra de aquellos que toman obras públicas y las inflan y hay sobreprecios, pues también estamos de acuerdo, como lo acaba de señalar él también, y el presidente de México ha destacado que se van a presentar denuncias en todos los casos para no ser cómplices, porque si no, lo mencionamos, sería una omisión. Lo ha dicho, estamos totalmente de acuerdo, porque hay muchos contratistas, mucha gente que hace obra pública que al final terminan cobrando el doble de lo que licitan o de lo que ya se tenía contemplado para dicha construcción o edificación, de lo que usted quiera. Llámense puentes, llámense carreteras, llámense edificios, pero terminan de más. El gobierno mexicano emprenderá acciones penales en contra de los responsables del sobreprecio de obras como los trenes para la zona metropolitana de la Ciudad de México y de Guadalajara, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Adelantó en su rueda de prensa matutina que los trenes estarán concluidos en el transcurso de su administración conforme lo permite el presupuesto federal. En todos estos casos vamos a presentar denuncias para no ser nosotros cómplices, porque si no lo mencionamos sería una omisión si no actuamos y la instancia correspondiente va a decidir. Explicó que la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara tendrá una inversión de 4.500 millones de pesos para su conclusión. Esta obra fue iniciada en 2014 y tuvo retrasos. Incluso antes de retirarse de la presidencia, Enrique Peña Nieto hizo una inauguración simbólica pese a que no estaba funcionando. Estuvieron a punto de inaugurarlo. Se autorizaron para este año 1.000 millones de pesos, pero cuando pido el reporte de cuánto se requiere para terminarlo, me están planteando los técnicos que necesitamos un presupuesto adicional a los 1.000 millones de pesos de 3.500, es decir, 4.500 millones de pesos para terminarlo. Esto de verdad debe de ser castigado, claro que sí, no se vale, amigos cibernautas, que se dé un costo, que se dé un precio y al final pues no se concluya con lo que se dijo y terminen pidiendo más dinero. Esto no debe de existir, como no debe de existir tampoco el desvío del dinero o el lavado de dinero que en muchas empresas se llevan a cabo e incluso usted recordará lo de la estafa maestra, donde muchas escuelas recibieron dinero de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy Secretaría de Bienestar, y estas universidades entregaron ese dinero, subcontrataban a otras empresas para un servicio y definitivamente no se hacía. Aquí muchas universidades tuvieron que ver en el desvío de dinero. Hay corrupción ahí, también la hay, debe de ser castigada la corrupción y sobre todo los titulares de las universidades, en todo caso quienes estén involucrados, llámese el secretario de Desarrollo Social o director o coordinador de estos programas. A propósito de esto, hoy salió en el diario que una universidad pública, se dice que la Universidad Veracruzana, la de aquí de este estado, la de Veracruz, lavaba dinero y la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera sobre todo, bloqueó dichas cuentas de esta universidad. La Unidad, repito, de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detectó posible lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal por un monto de 150 millones de dólares.
provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza, por lo que se bloquearon las cuentas bancarias de dicha institución pública. En un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que el pasado 22 de febrero recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Así que así están las cosas con esta universidad. Se dice que es la Universidad de Veracruz, cosa que, bueno, la propia universidad ha desmentido y ha dicho que no tiene nada que ver, que no está vinculada al lavado de dinero. Desmintió precisamente la Universidad Veracruzana las acusaciones en su contra. La Unidad de Inteligencia Financiera había dicho que por secrecía de la investigación no podía dar el nombre de la universidad, pero alguien filtró el nombre de la universidad y se dijo que era la UV, la Universidad Veracruzana. Y bueno, la Universidad Veracruzana inmediatamente salió a desmentir estos señalamientos en su contra, y sobre todo negó que se le hayan bloqueado las cuentas por lavado de dinero. Se dice por habérsele transferido 150 millones. 150 millones, amigos cibernautas, es una enorme cantidad. Estamos hablando pues de millones de dólares, 150 millones de dólares provenientes de 22 países, entre ellos Suiza, España, Reino Unido. Imagínese usted la enorme cantidad de dinero. El gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló la dependencia. Así que, bueno, así están las cosas y la verdad que vamos a ver qué más viene en todo esto, pero no nada más estaríamos hablando de una universidad. Hay muchas universidades que han cometido varias cuestiones que bueno, la verdad pueden constituirse en delitos de lavado de dinero, blanquean pues dinero sucio y bueno, ha salido lo de la Universidad Veracruzana. Esperemos que nuestra universidad no esté involucrada en estos hechos tan bochornosos, en estos hechos que pueden acarrear consecuencias legales para algún importante directivo de esta institución, amigos cibernautas. Bueno, esperemos que no sea así. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente para seguir platicando de algunos otros temas más. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de nuevo aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguirnos sintonizando, gracias por seguirnos viendo en este espacio. Bueno, Veracruz es uno de los estados más inseguros, es uno de los estados en donde el secuestro ocupa el primer lugar, es una violencia. Es uno de los estados en donde el crimen y las ejecuciones y el secuestro no descansan. Lo dijo hace unos días el presidente de la República, que en Veracruz está más desatada la violencia, y anunció que, bueno, este estado tendrá próximamente la presencia de la Guardia Nacional, pues en muchos casos, en muchos lugares, como en la Sierra de Zongolica, pues se dan casos incluso de linchamientos, como lo que acaba de suceder allá en Soledad Abzonpa, donde 6 presuntos secuestradores fueron linchados y quemados por el pueblo de este lugar, amigos cibernautas. Y ante ello, dijo el presidente de la República que la Guardia Nacional va a estar en la tierra de Zongolica, va a estar en Guerrero, va a estar en otros lugares del país, como en Tijuana, para dar seguridad a estos lugares, amigos cibernautas. Y llama la atención las declaraciones que hace el famoso Bola 8, alias Eric Cisneros, disque o cuasi secretario general de gobierno, un sujeto que no arregla ni dónde se acuesta, un bueno para nada, que anda nada más hermanando, vacacionando allá por las playas de La Paz, Baja California, según él, pues ahí llevando las relaciones y hermanando y juntando y viendo la forma de que varios municipios de Veracruz se hermanen con ese estado, aprovechando por ahí el famoso Bola 8 a darse sus volteones o sus vueltas turísticas, descuidando las labores aquí en el estado de Veracruz. Un secretario general de gobierno que simple y sencillamente no sabe de qué se trata el tema, no sabe para qué fue puesto en ese cargo, y son políticos de liderazgo y que carece de operatividad política y que simple y sencillamente no sabe ni en dónde está parado. Y para colmo, este sujeto, viendo la situación que prevalece en el estado de Veracruz y sobre todo en la zona sur, deja a Coatzacoalcos prácticamente sin cuarteles para la Guardia Nacional. Coatzacoalcos es uno de los municipios más inseguros, es uno de los municipios en donde pues constantemente, diariamente, vemos gran cantidad de ejecuciones, vemos leemos y nos enteramos de. Sin embargo, el 8 dijo que en Coatzacoalcos no se instalara, pero este señor Eric Patrocinios Burgos anunció que al menos 4 de ellos serán ubicados en Zongolica, en Huatulco, Orizaba y Córdoba, y el resto en Cosamaloapan, Cozoleacaque, Poza Rica y Pánuco. Así que pues prácticamente ciudades donde es la presencia de reforzamiento de Guardia Nacional o como se llamará posteriormente Guardia Civil. Por lo pronto Guardia Nacional, se va a conformar la Guardia Nacional, pero bueno, ahorita el ejército es el que está en la calle. Uno de los puntos transitorios dentro de la ley de la creación de la Guardia Nacional, la temporalidad
en la que el ejército estará en las calles. Esta guardia tendrá 10 cuarteles en el estado de Veracruz, le repito, pero Coatzacoalcos definitivamente quedó fuera. Y bueno, y en el colmo del cinismo, este sujeto, Eric Cisneros, dice que en el estado, en Veracruz, exista ingobernabilidad. ¿Qué les pasa o qué les atraviesa por el escaso cerebro que tienen estos funcionarios públicos de negar la realidad que vivimos? O sea, a veces uno no entiende, de verdad, se lo digo en serio, ¿qué les pasa a estos inútiles que no pueden reconocer lo que estamos viviendo? Este sujeto dice que es falso. Fiscal del estado de Veracruz. Procuración de Justicia. La persecución de los delitos sí debe de hacerse, pero también debe haber prevención del delito. ¿Qué hace la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado? Nada, hasta el día de hoy que sepamos absolutamente nada. Dice este cínico de Eric Cisneros que la seguridad pública es una parte y no olviden que la Procuración de Justicia es otro. Pues sí, ya lo sabemos, señor, ¿y eso qué? Hagan su chamba, hombre, caray. Bueno, son dos casos que deben de estar concatenadas, dice, y ahí es donde tenemos serios problemas. Pues sí, porque se la han pasado friegue y friegue, se lo defendamos, pero caray, pónganle en lo suyo y dejen que el Congreso del Estado decida el destino de Jorge Winkler, que pese a lo que se diga, tal parece que seguirá en el cargo hasta el 2024. ¿Cómo la van a ganar? Y la van a perder por la simple y sencilla razón de que Manuel Huerta, ladrón de Guevara, el flamante vicegobernador del estado de Veracruz, delegado federal, le juega las contras al propio gobierno del estado de Veracruz al fraccionar al propio senador y al García, quienes buscaban a toda costa llevar a cabo un juicio político en contra de Jorge Winkler. Pero como Manuel, la fracción parlamentaria de Morena les quitó a varios legisladores locales, como a Jessica Ramírez Cisneros, diputada local de Morena en Minatitlán, y a el señor José Magdalena, el juicio político que se seguía, el mismo gobernador que tiene la capacidad, no tiene la experiencia, sabe cómo detener a Manuel Huerta, y que definitivamente tal es de los tres en este estado donde tres grupos están asentados: el de Cuitláhuac García, gobernador del estado; el de Manuel Huerta, delegado federal del gobierno de la República; y el de la nefasta Rocío Nale, secretaria de Energía del gobierno federal. Tres grupos en el poder que se disputan las plazas también, y en esta disputa en la que ellos están, prácticamente el pueblo queda desprotegido, como quedó desprotegido en la etapa de Fidel Herrera y en la etapa de Javier Duarte, donde no hubo contrapeso tampoco, ni por parte del legislativo, para detener la enorme ola de corrupción que estancó al gobierno de Veracruz, que lo sumió en la pobreza y que lo dejó prácticamente nadando en el fango de la corrupción. Javier Duarte de Ochoa es el claro ejemplo de lo que no debe de ser el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ni el gobierno de Cuitláhuac García, ni como lo pretende enterrar Manuel Huerta a este novato gobernador del estado, y a un inútil que se llama Eric Cisneros, que no saben cómo detener ni cómo enfrentar a Manuel Huerta, que parece ser que tiene el control de toda la operatividad política en el estado de Veracruz. El fracaso del juicio político en contra de Jorge Winkler se debe a Manuel Huerta, que ha dividido al Congreso local, principalmente a la fracción parlamentaria de Morena. Y todo esto, amigos, nos hace quedar como en los viejos tiempos de Javier Duarte de Ochoa, donde no había
absolutamente un control ni contrapeso del poder político que ejerció este señor. Nadie lo paró, nadie lo frenó. Hoy estamos viviendo prácticamente lo mismo que vivimos con Fidel Herrera, lo mismo que vivimos con Javier Duarte, lo mismo que vivimos con Miguel Ángel Yunes Linares. Un ejecutivo o un legislativo más bien que no sabe ser contrapeso. Bueno, ya saben ustedes, amigos cibernautas, lo que se está viendo con el tema de Javier Duarte de Ochoa, en donde se dice que el desfalco de Veracruz fue planeado por el exgobernador que hoy duerme allá en una cárcel del reclusorio norte. Fue planeado desde mucho más antes que entrara como gobernador del estado y de común acuerdo con la nefasta Karime Macías, esposa o su esposa, originaria para vergüenza de los coaxacualqueños de aquí, de este municipio del sur de Veracruz. Coaxacualcos no merece tener a una Karime Macías tan corrupta como ha quedado evidenciado. Karime Macías se esconde en Irlanda del Norte. La Fiscalía General de la República ya pidió la intervención del gobierno de Irlanda del Norte para que proceda a la captura con fines de extradición en contra de Karime Macías. Pero bueno, le decía yo que Javier Duarte de Ochoa planeó el desfalco al estado de Veracruz desde antes de entrar al gobierno en complicidad con su esposa Karime Macías. A pesar de que Javier Duarte de Ochoa solo fue condenado a 9 años de prisión por el desfalco de menos de 250 millones de pesos, las investigaciones de la Fiscalía General de la República y sus testigos protegidos confirman que la única motivación para ser gobernador de Duarte de Ochoa siempre fue el robo de los recursos públicos. Documentos demuestran cómo desde el primer día de gobierno de Duarte de Ochoa, el 1 de diciembre del 2010, todos los secretarios de Estado tenían órdenes de dedicarles a cuentas concentradoras. Los cómplices para esta tarea nombrados en los documentos de la Fiscalía General inician con el secretario de Finanzas y Planeación, otra vergüenza para Coaxacualcos, porque es de Coaxacualcos, se llama Tomás Ruiz González. Fue secretario de Finanzas quien diseñó un esquema para otorgar compensaciones a los secretarios y subsecretarios del gabinete duartista que equiparara sus salarios con los funcionarios federales, primero del presidente Felipe Calderón y luego con Enrique Peña Nieto. Este fondo especial era conocido como los tacos y esos fondos eran repartidos por Tomás Ruiz González únicamente a secretarios y subsecretarios. Este dinero provenía de la operación dentro de cuentas concentradoras de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Educación. Establece en una declaración el ex tesorero duartista Tarek Abdalá. En el menú del desfalco financiero existían claves para los diferentes niveles de robo al erario público. De esta forma, Javier Duarte solicitaba a Tarek Abdalá pizzas y cada una de ellas tenía un valor económico. Así que le decía, por ejemplo, decía, mándame una pizza y era una cierta cantidad. Es decir, una pizza, por ejemplo, una pizza era un equivalente a 1 millón de pesos en efectivo. Mándame una pizza, era 1 millón de pesos. Mándame un invidente, era 100,000 pesos, ¿no? Mándame 3 ciegos o invidentes, lo que significaban 300,000 pesos, y entonces, sin decirme para qué, porque yo nunca me decía, yo le mandaba esos recursos, declaró Tarek Abdalá. Así están las cosas, amigos cibernautas. Mándame una pizza, 1 milloncito de pesos. Mándame 3 ciegos, 300,000. Mándame un invidente, 100,000. ¿Qué le parece? La forma que tenían de transar estos señores que dejaron prácticamente sin nada al gobierno del estado de Veracruz, ni para medicamentos
había, pero esa fue en la época de Javier Duarte. Esto ya debió haber cambiado, pero no. Resulta que en el gobierno de Cuitláhuac García, incluso las personas que padecen, pacientes que padecen de cáncer, no hay para sus quimioterapias. Pacientes que están en tratamiento oncológico en el Hospital de Cancerología de Jalapa denunciaron que no hay medicamentos contra el cáncer. ¿Cómo la ven? Era en los tiempos de Javier Duarte, usted creerá eso, pero no. Pacientes se manifestaron porque no hay medicamentos pues para sus quimioterapias. Imagínese usted cómo está el estado de Veracruz. Usted pensará que fue en la época de Javier Duarte Ochoa. No, es ahorita con Cuitláhuac García. No hay medicamentos para pacientes con cáncer. No hay medicamentos para sus quimioterapias. Es en el gobierno de la cuitlamanía. Es en el gobierno de la cuarta. Así que, señores, no hemos salido ni para atrás ni para adelante. Yo creo que vamos para abajo. No hay mejoría en este estado. Así están las cosas. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos con la recta final ya de este espacio. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos en la recta final de nuestro programa. Gracias por continuar con nosotros, gracias por seguir aquí en este espacio. Bueno, hace unos días la síndica municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos estuvo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Jalapa con el representante o líder de los trabajadores del municipio, la síndica municipal Yasmín Martínez Irigoyen y el líder del sindicato Gersaín Hidalgo Cruz. Se había llegado a un acuerdo, se había alcanzado una negociación para impedir o para detener el emplazamiento a huelga que ya se tenía. Era uno de los puntos importantes que se exigían. Se hablaba de la recontratación, o se pretendía por parte del sindicato recontratar a más de 100 trabajadores. La síndica municipal, representante del ayuntamiento, responsablemente acudió a la ciudad de Jalapa. Ahí entablaron un diálogo, se llegó a un acuerdo y ahí se acordó, repito, la contratación de 70 trabajadores de contrato de 30 por 30. Ya se había conseguido esto, pero bueno, desafortunadamente nuevamente el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, en una forma irresponsable, pues prácticamente deja en manos del sindicato al verse pues prácticamente burlados, porque resulta que en una sesión de cabildo el alcalde de Coatzacoalcos inclinó la balanza para que no se recontrataran a estos 70 trabajadores, y con esto deja en manos, repito, del sindicato el emplazamiento a huelga que se tiene en puerta. Es prácticamente una burla lo que hace el alcalde de Coatzacoalcos ante las gestiones que lleva la síndica municipal en busca de no afectar los servicios públicos y no afectar a los trabajadores. La síndica municipal lo ha manifestado en varias ocasiones a través de diversos medios, busca pues prácticamente no ser obstáculo para el desarrollo de los servicios que brinda el ayuntamiento de Coatzacoalcos, pero sobre todo busca respetar los derechos conseguidos de los trabajadores y de su líder Gersaín Hidalgo Cruz. Esto que acaba de suceder ayer en una sesión de cabildo, en donde prácticamente pues el alcalde irracionalmente echa por tierra el convenio, el acuerdo que se había logrado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Jalapa, pues prácticamente pues es una burla que se puede interpretar de esta manera, porque entonces se podría pensar que lo que haga la síndica, pues prácticamente todo lo que ella de buena fe pueda hacer para tratar de que el ayuntamiento camine armoniosamente, el alcalde prácticamente y sus seguidores pues echan por tierra cualquier negociación o cualquier acuerdo que tiene como objetivo privilegiar a los servicios públicos municipales. Le hablo de limpia pública, le hablo de obra pública, le hablo de varios departamentos importantes que tienen que ver con el desenvolvimiento de la actividad administrativa. Le hablo de catastro, le hablo de varias dependencias del propio municipio, y pues esto, amigos cibernautas, pues afecta el desarrollo municipal. La síndica municipal es una persona que ha tratado siempre de buscar buenos acuerdos para un buen desarrollo municipal, pero el alcalde, obstinado en pues obstruir, detener el avance del municipio, busca la forma siempre de echar abajo todo esto. Ahora será el propio alcalde junto con el tesorero municipal y la síndica, desde luego, quienes tendrán nuevamente que acudir a la ciudad de Jalapa ante el emplazamiento a huelga que ya se tiene, y que sea ahora el alcalde Víctor Carranza quien se flete en estos asuntos
para buscar la forma de destrabar o de detener prácticamente una huelga que está en puerta, porque lo que ha hecho nuevamente el alcalde es burlarse de las autoridades, no tanto de las autoridades municipales representadas prácticamente en una representación legal que parte de la sindicatura, sino de las autoridades laborales en el estado de Veracruz, concretamente en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde prácticamente para alcanzar este acuerdo intervienen incluso los magistrados, intervienen los representantes de los trabajadores, donde intervienen las autoridades del tribunal y donde intervienen las autoridades municipales, para que este señor que se llama Víctor Carranza, pues prácticamente así como él es una persona que no articula ni lo que dice con lo que hace, pues prácticamente echa por tierra cualquier negociación, y esto prácticamente, repito, es una burla no para no para el sindicato tanto así, o también desde luego, pero más que nada para las autoridades laborales que intervinieron en este conflicto, en donde, repito, la síndica municipal Yasmín Martínez Irigoyen, actuando responsablemente, había alcanzado un acuerdo con el Sindicato Único de Empleados Municipales. Y sí, se podría tomar como una burla también para el sindicato, pero más que nada una burla a las autoridades laborales que intervinieron en este convenio, que pues ponía fin a un conflicto que parece ser que ahora seguirá su curso con el emplazamiento a huelga, que viene también de la mano con la revisión contractual que en estos días estará llevándose en la ciudad de Jalapa. Así están las cosas. Ahora, repito, será el alcalde de Coatzacoalcos, así como el propio tesorero municipal, quienes acudirán a la ciudad de Jalapa pues para ver este asunto, y a que representen junto con la síndica municipal, a que representen a esta instancia de gobierno en las negociaciones y acuerdos dentro del emplazamiento a huelga del día de hoy del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por revisión, repito, revisión general de las condiciones generales de trabajo e incremento salarial con el Sindicato Único de Empleados Municipal. Ya se había encontrado un acuerdo, al menos la recontratación de estos trabajadores era un punto que detenía las negociaciones. Ya se había encontrado, ahora pues prácticamente también ahí va todo esto, y esto no se ve que vaya a venir nada bien, amigos cibernautas. Bueno, así están las cosas aquí en Coatzacoalcos, donde el alcalde prácticamente echa por tierra pues las negociaciones que había alcanzado la síndica Yasmín Martínez Irigoyen. Bueno, allá en Minatitlán, amigos, pues avanza lo del tema del basurero. Parece ser que ya se va a remediar este asunto. Se han reunido autoridades del municipio de Minatitlán con pues varios funcionarios de la Semarnat para dar continuidad a los trabajos de remediación del basurero Las Matas, que se ha incendiado un sinnúmero de ocasiones. A ver si ahora sí este alcalde también allá de Minatitlán, un señor de veras inepto totalmente, logra hacer algo por este municipio y se remedia ya la situación de este basurero que ha contaminado por tantos y tantos años. Ese fue un lema de campaña de Nicolás Reyes Álvarez. Esperemos que este inepto también presidente municipal ya escuche razones, se ponga de acuerdo para trabajar unidos con un cabildo que prácticamente está hecho trizas ahí en este municipio de Minatitlán. Muchos hablan de salir de Guatemala para entrar a Guatepeor con este señor que prácticamente también no carbura bien del cerebro. Así están las cosas en estos dos municipios gobernados por Morena, donde ambos alcaldes tal parece que traen un problema mental y no logran coordinarse con sus ediles para sacar importantes avances en beneficio del pueblo, del pueblo que gobiernan. Así están las cosas, amigos. Bueno,
Gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.